Bienvenidos al video donde voy a comentarles sobre la destilación diferencial, destilación batch, destilación simple o destilación de Rayleigh, nombre que recibe un modo de transferencia de masa que se da en un destilador con estas condiciones. Normalmente se le conoce con cualquiera de los cuatro nombres. En este caso vamos a ponerla como destilación diferencial, como un proceso donde yo tengo un recipiente donde voy a alimentar una mezcla W de moles W, y esa mezcla de moles W puede tener una composición XW, ¿cierto? Y a través de un calentamiento que se da a través de suministrar energía, pues voy a generar un vapor que después voy a condensar y sacar del proceso como un destilado. Aquí tenemos unas variables que podemos nombrar. Básicamente sabremos que la tasa de flujo o la cantidad de moles evaporadas se va a conocer como V, y esa tasa pues va a tener una composición que denominaremos YD, y pues para recoger los vapores vamos a pasarlos por un condensador que eliminará energía y pues en este caso obtendremos una tasa de destilado. Nos damos cuenta que este es un condensador total, puesto que todo el flujo de vapor que recibe él lo condensa, por lo tanto V es igual a D, y por conservación de la masa YD es igual a XD, sabiendo pues que en un cambio físico no hay cambio en la composición. Y aquí pues podemos tener unas variables, como les nombré, que son las principales que vamos a trabajar. W nos vamos a referir como las moles de líquido en cualquier instante, inicial, final, intermedio. Asimismo, pues si las moles de líquido varían, su composición del líquido va a variar. Tendremos también las moles del destilado como D y la composición del destilado como YD. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar esta analogía o este equipo para resolver algunos problemas. También es importante aclarar que este equipo es, si lo miramos desde un punto de vista termodinámico, es el líquido que está en contacto con un vapor, o sea, alcanza un equilibrio termodinámico, un equilibrio térmico también, y por lo tanto podremos asumir que esto es como un líquido en contacto con un vapor. Y esto nos sirve muchísimo, puesto que utilizaremos los datos de un equilibrio termodinámico para responder estas preguntas o estos tipos de ejercicios. Las aplicaciones de la destilación diferencial, pues principalmente tendremos obtención de alcoholes, aceites esenciales, industrias cerveceras y procesos de laboratorio. Las composiciones de destilado que alcanzan estos equipos no son muy altas, y las cantidades en batch que puede manejar tampoco son muy grandes. Es un equipo de destilación rápida, procesos de laboratorio, composiciones no tan altas, ya que el equipo es muy sencillo, no cuenta con recirculación ni en los fondos ni en la parte superior. Las variables, como les nombré, que vamos a trabajar principalmente son las que acabamos de mencionar, y haciendo un balance general de masa para este equipo, nosotros sabremos que las moles en los fondos en cualquier instante de tiempo t van a ser igual a las moles en los fondos en un instante posterior más las moles en el destilado. Supongamos que yo alimento 50 moles y al final de la destilación hay 30, pues eso quiere decir que en el destilado va a haber 20, el remanente, por ley de conservación de la masa. Si yo hago un balance por componente, pues esto sería equivalente a decir que las moles iniciales, las moles en un instante determinado, va a ser moles cargadas por su respectiva composición. Ahora bien, las moles en los fondos posteriores van a ser una disminución, porque los fondos pues van a disminuir. Entonces las moles cargadas pues van a disminuir en una tasa de W, ¿sí? Esto simplemente es expresar disminución. Y también la composición, al efectuarse la destilación, la composición en los fondos va a disminuir a una razón diferencial de XW. Y en la parte superior, en los destilados, yo tengo que la composición del destilado se va a enriquecer a razón de XD más de XD. Simplemente estoy expresando un aumento, y las moles que yo voy a destilar van a ser las mismas moles que estoy eliminando, que estoy destilando en los fondos. O sea, la disminución en los fondos se ve reflejada en el destilado. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, aquí hay una disminución en las moles, pues esa disminución va a salir por el destilado. Ahora bien, si esta disminución se llama menos dW, pues por el destilado va a salir dW. Por eso el dW se coloca acá en el balance. Analicen bien esa parte. Ahora, esta ecuación diferencial nos va a servir para resolver este tipo de problemas, y lo único que tenemos que hacer es un manejo de ella para que quede un poquito más sencilla.
Entonces acá podemos partir o operar estos paréntesis de esta manera, va término a término, ¿cierto? Y nos queda una expresión un poquito más larga, teniendo en cuenta pues que aparecen términos comunes, como por ejemplo estos dos, que son comunes y aparecen en ambos lados del igual, y también sabiendo que la multiplicación de dos diferenciales pues da una cantidad muy pequeña. Entonces, podemos eliminar la multiplicación de dos diferenciales y podemos multiplicar términos semejantes. Y aquí ya nos queda una ecuación un poco más pequeña, más corta, más sencilla de trabajar. Posteriormente podemos factorizar términos comunes, como por ejemplo el diferencial de W, y ya esto se vuelve una ecuación por variables separables que podría resolver. Ya acá pues simplemente es pasar el W a dividir y las composiciones juntos con su respectivo diferencial. De esta manera pues tenemos esta expresión y ya pues lo que podemos hacer es integrarla. Ya podemos hacer algún manejo, como por ejemplo puede ser invertir los valores que están acá y aparece un signo menos para que pueda cancelarse con este menos. Ustedes van a encontrar en los libros de texto un manejo pues de diferente, o la ecuación puede recibir una que otro cambio, pero básicamente es estar atentos a cuál es el cambio que se está haciendo. Pero a veces se pone con el signo, a veces se pone sin el signo, bueno, como guste. Otra cosa es que como la composición del destilado se le puede hacer un cambio de variable, y es que se puede asemejar a YD, puesto que yo les dije que el equipo es un líquido en contacto con un vapor. La composición del vapor es XD, es YD, entonces pues YD es igual a XD. Esto lo dije al principio del video, ¿sí? Es un cambio de variable. Ahora vamos a integrar, en este caso integramos desde un límite superior hasta un límite inferior y nos queda esta expresión. Noten que los signos, acá se le agregó otro signo menos, por ejemplo, porque invertí los límites de la integral. Entonces es un manejo que se le puede dar cambio de variable y en líneas generales, evaluando la integral de 1/W, pues me queda, evaluando el límite superior menos el límite inferior, me queda el logaritmo natural de W en cualquier instante de tiempo sobre W inicial es igual a la menos la integral desde composición en cualquier instante de tiempo hasta composición inicial de la expresión. Sabemos que en el equilibrio puedo decir que la composición en los fondos simplemente se asemeja a la composición de un líquido y la composición en el destilado se asemeja a la composición de un vapor. Esta ecuación se le conoce como la ecuación de Rayleigh y va a ser muy útil para resolver este tipo de problemas. Ahora vamos a aplicarla en un ejemplo donde nos están diciendo que 45 moles de etanol y agua es cargada a un tanque de destilación y esto se calienta. Cuando la primera gota del destilado es recolectado, la temperatura del destilado es de 80 grados centígrados. La destilación se efectúa hasta que la temperatura alcanza los 86 grados. Y me están diciendo cuál es la cantidad total de destilado recolectado y cuál es la composición de destilado y de fondos. Entonces, en este caso, pues me están diciendo que tengo una mezcla que consiste en 45 moles, o sea, esa es la carga inicial, y me están diciendo que la destilación se va a efectuar entre los 80 y los 86 grados centígrados. Como en la operación batch, a diferencia de la operación en continuo, me tienen que delimitar de alguna variable independiente cómo se va a efectuar la operación. Me pueden decir, mire, destile desde los 70 hasta los 100 grados, o destile 1 hora, o destile 2 horas. Me tienen que decir un intervalo diferencial, por eso se le conoce como destilación diferencial. Entonces, ese rango que nos van a decir es de entre los 80 y los 86 grados. Para eso me están dando el equilibrio líquido-vapor y me están pidiendo que calcule la composición de destilado, el flujo de destilado y la composición de los fondos al final pues, de la destilación, o sea, los 86 grados centígrados. Viéndolo de esta manera, la destilación pues, la vamos a efectuar desde los 80 hasta los 86 grados. Aplicando un balance general, pues yo sé que la composición inicial, o perdón, las moles iniciales van a ser iguales a las moles finales, más la composición de destilado, o más el destilado, disculpen, y pues esto lo puedo reorganizar. Moles iniciales menos moles finales van a ser igual a las moles acumuladas. Si lo hago por componente, pues es de la misma manera, simplemente que a cada flujo o a cada cantidad se le va multiplicando su respectiva composición. Notemos que esta composición XD se le conoce como composición acumulada de destilado, puesto que se obtiene a través de un balance desde el punto inicial de la operación hasta el punto final. Quiere decir que la diferencia de estos dos valores me van a dar la composición que yo acumulé.
Siguiendo entonces con el problema, vamos a utilizar la ecuación de Rayleigh para resolver este problema. En este caso, para esta integral, pues podemos apoyarnos de los datos de equilibrio. En este caso podemos utilizarla en cualquiera de sus formas. Aquí lo estoy mostrando. Podemos utilizar la ecuación de Rayleigh en cualquiera de sus formas. Y vamos a utilizar un sistema, una forma muy sencilla de resolver esto, que es a través de solucionar la integral de manera numérica. ¿Por qué? La estrategia de este problema consiste en lo siguiente. La pregunta que nos está haciendo el problema es, por favor, calcule la composición de destilado y el flujo de destilado. Para yo conocer el flujo de destilado, sí o sí necesito conocer el flujo final. Pues las moles finales no las tengo, entonces por ende no puedo despejar de ningún balance el flujo destilado. Pero me están diciendo que la destilación se efectúa entre los 80 y los 86 grados. Entonces yo puedo utilizar esa información a mi favor para establecer los límites de la integral. Los límites de la integral entonces están definidos como las composiciones en los fondos entre la temperatura inicial y la temperatura final. Como la destilación se efectúa desde los 80, que prácticamente es este valor, pues yo diré que la composición en los fondos va a ser igual a esta composición. ¿De dónde aparece ese dato? Pues como el sistema se comporta con un equilibrio líquido-vapor, pues estos son los datos del equilibrio líquido-vapor. Es decir, que el equilibrio te está dando el comportamiento del destilador. El destilador al fin y al cabo funciona en el equilibrio, estamos asumiendo que trabaja en el equilibrio, por lo tanto la composición inicial va a ser 0.4 y la composición final va a ser 0.1. Ya obteniendo los límites de la integral, pues yo puedo sacar de la ecuación de Rayleigh el flujo final y esto lo puedo hacer resolviendo la integral. Ahora, ¿cómo resolvemos una integral de esta manera? Entonces, en la hoja de cálculo voy a poner los datos. Yo necesito encontrar el valor de la integral. Entonces, la integral la puedo hacer muy sencilla. Les decía yo a ustedes en clase que simplemente puedo saber que el valor del área bajo la curva conociendo pues el comportamiento de la función. Aquí me están dando el comportamiento de la función y yo sé que la función la tengo que resolver entre punto 4 y punto 1. Por lo tanto, yo puedo ya reescribir cada celda y construir la función. Por ejemplo, vamos a construir el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x vendría siendo el x que yo tengo menos el x anterior. Y esto me da punto 1. Al hacer esto, lo que yo estoy haciendo es decir que estoy definiendo tiempos t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4. Esto lo que yo estoy haciendo es segmentando la operación. Aquí voy a poner un zoom mejor. Estoy segmentando la operación en 4 tiempos diferentes. Es como si yo resolviera la integral por pequeñas áreas, que dividiera el valor del área bajo la curva, que vendría siendo esto, en 4 partes. Entonces voy a construir el diferencial de x, que sería punto 1. Aquí voy a escribir la función 1 sobre y menos x. Aquí está. Y pues acá ya solamente puedo graficar, perdón, puedo hacer la celda. Entonces sería 1 sobre y menos x. Aquí está. Y bueno, ahora en esta celda pues voy a hacer el resto de la función que sería de x sobre y menos x. En este caso pues ya la tendría así. Entonces ya acá solamente es que multiplique el diferencial por esto. Y acá ya tendría el área de sus 4 pequeños trozos. Es como si yo hubiera partido el área bajo la curva en 4 trozos. Ya pues para sacar el área total voy a aplicar la suma y voy a sumar todas las partes. Esto me da 1.36, que es el valor que yo tengo acá. Entonces, obtenida esa integral numérica, pues entonces ya sé que el logaritmo natural de W final sobre W inicial es menos 1.36. Aquí ya lo único que tengo que hacer es despejar W final. W final, entonces pues la vamos a despejar también. Voy a cargar W inicial, que son 45 moles. Entonces, como yo ya sé que esto vale 1.367,
pues ya lo único que resta es despejar W final. Entonces voy a generar la casilla W final. Esto lo puedo hacer con un solver si queremos. Aquí voy a poner la función. Entonces, si quieren podemos igualar la función a cero, si quieren hacer el solver así. Entonces nuestra función se llama logaritmo natural de W final, que es una casilla que dejé aquí en blanco, sobre W inicial. Y pues si la igualo a cero, entonces este término pasa a sumar y esto me queda 1.3678 si queremos dejarlo con más decimales. Pues aquí me va a poner error porque el logaritmo de cero no está definido, entonces pongámosle aquí un valor diferente de cero, un estimado inicial. Listo, entonces lo único que tenemos que preguntarnos en el solver es cuál es el valor de W final que satisface esta función. Entonces vamos a aplicar el solver. Nuestra función objetivo es esta. Voy a decir que eso me debe un valor de cero y quiero que me varíe las moles finales. Listo. Esto me da un valor de 11.45 o 11.46, ya serían las moles finales. Ya obteniendo pues las moles finales, puedo sacar del balance general el flujo de destilado. Aproximadamente me va a dar 33.53 y ya pues a través del balance por componente me puedo sacar la composición acumulada, que es de 0.5. Recuerden que yo al tomar de un balance de materia, pues esta composición va a ser el resultado de lo que yo cargué menos lo que yo retiré. Por lo tanto, eso me va a arrastrar toda la composición que yo en total voy a destilar. Mientras que en la tabla del equilibrio yo lo que tengo son composiciones instantáneas. ¿Y por qué? Porque pues si yo, por ejemplo, destilara solamente 80 grados centígrados y nunca moviera la temperatura, pues en este caso siempre obtendría 0.63 por el destilado y por los fondos tendría 0.4. Eso se llama una operación isotérmica. Pero como yo estoy variando la temperatura, entonces yo tengo que empezar a recoger todas las moles que yo destilo en toda esta trayectoria del equilibrio. Como los datos están presentados en fracciones y no en moles, pues yo no simplemente puedo sumar las moles, sino que tengo que hacer un balance desde el inicio hasta el final. Entonces tengan en cuenta eso para que de pronto no vayan a promediar composiciones o algo, porque pues eso es matemáticamente incorrecto. Entonces esa sería la respuesta. Vemos que la composición del destilado para este tipo de problemas es relativamente baja, 0.5 no es mucho. Pero de todas maneras, pues se purifica la mezcla. Tengamos en cuenta que al inicio entraba a 0.4 y ahorita salió el destilado a 0.5, o sea, se enriqueció. Vamos a resolver este segundo ejemplo, que ahora en este caso tenemos una mezcla de 100 kilomoles que contienen una mezcla pentano-heptano, 50 molar o equimolar, y me van a decir que se destilaba una atmósfera para obtener 60 moles en los fondos. Me dicen que cuál es la composición promedio del vapor destilado y el líquido remanente. Y los datos del equilibrio son los siguientes. Entonces me están dando esto, composición, cargo inicial de moles, con una composición de 0.5. Y en este caso ahora me van a decir que voy a destilar hasta 60 moles en los fondos. Las incógnitas de este problema me están pidiendo que calcule la composición del destilado y el líquido remanente, o sea, la composición al final de la destilación. Y bueno, esos serían los datos que me están dando. Entonces, aquí pues hay que distinguir dos problemas. Normalmente en las operaciones de transferencia de masa, uno va a encontrarse con dos tipos de problema. Uno son donde nos dan las composiciones, que es el problema que acabamos de resolver, el ejercicio uno. Nos dicen, vea, usted va a destilar y va a obtener estas composiciones. Y el otro tipo de problemas es cuando no conocemos alguna de las composiciones. Un problema con composiciones desconocidas es algo que hay que hacer un pasito más. No es tan complicado, pero no son tan sencillos como aquellos donde sí las conoces. Entonces, el resumen o el esquema de nuestro problema consiste en que si bien conocemos las moles iniciales y las moles finales, no conocemos el límite de la integral para resolver Rayleigh. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué necesitamos resolver por Rayleigh. Pues porque si yo hago un balance o un grados de libertad, me voy a dar cuenta que si yo trato el balance general, puedo conocer el flujo de destilado, eso está muy bien. Pero si yo voy al balance por componente, pues no tengo ni la composición final ni la composición de destilado. Entonces, de esta manera, pues yo no podría abordar el problema por balance, sino que tengo que pensar en otra ecuación
que me permita encontrar la composición. Y esa única ecuación que nos sirve es la ecuación de Rayleigh. Entonces sí o sí necesitamos despejarla de ahí. Entonces la metodología para responder esa composición es que yo sé que puedo graficar esa función y encontrar cuál sería la composición. Voy a explicar. En este caso nosotros no conocemos la composición, por lo tanto podremos graficar esa función. Sabemos que el límite superior de esa integral la conocemos y lo que vamos a tratar es ajustar esa función a una línea de tendencia para transformar esa integral en un polinomio o en alguna función más sencilla de trabajar. En este caso, el polinomio se intenta ajustar y lo vamos a hacer hasta tener un índice de correlación bueno. En este caso vemos que la polinómica de grado 5 se ajusta muy bien a este polinomio y podemos obtener a esta función y podemos obtener el polinomio de ajuste. Este polinomio de ajuste representa idénticamente la integral, por lo tanto pasamos de tener una función de Rayleigh a tener un polinomio integrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar cuál es el límite de la x que satisface que el valor de esa integral sea el logaritmo natural de 60 sobre 100. Aquí pues integré, la integral de un polinomio es bastante fácil, por ejemplo la de x a la 5 sería x a la 6 sobre 6, x a la 5 sobre 5, x a la 4 sobre 4, y eso lo voy a evaluar desde el límite superior, que es 0,5, hasta el límite inferior. Y acá pues ya lo único que tendría que hacer yo sería encontrar el valor de la x que satisface esta área. Pues bueno, esto ya obtenido, acá ustedes pueden intentarlo con un solver o otra metodología o que puedo ofrecerles es que usted utilice el método de los trapecios, el método de la integral de Simpson, cualquier método matemático que le permita resolver esa integral. Y lo único que sé es que el logaritmo natural de 60 sobre 100, con este negativo pasándolo a este lado, pues debe satisfacer que el área debe dar menos 0,5108, o perdón, 0,5108. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es encontrar el valor de la x. En este caso lo podemos hacer con un solver muy sencillo o lo podemos hacer con un tanteo y error, pues cualquiera que le guste. Por ejemplo, aquí empezamos asumiendo un x de 0,2, se calculó el área bajo la curva y evidentemente no me dio el resultado, me dio 0,68. Recuerden que me tiene que dar 0,5108. Después se intentó un valor de 0,3 y el área ahora me dio más pequeña, me dio 0,45. Entonces, pues en este caso, si con punto 2 me dio 0,68 y con punto 3 me dio 0,45, pues yo estoy buscando un área intermedia entre ellos, entonces claramente la respuesta está entre punto 2 y punto 3. En este caso, la respuesta de este problema es la convergencia en punto 2772 y así pues me puede dar el área de transferencia. El área de transferencia no, el área total. Eso quiere decir que la composición que yo estoy buscando era la composición final de los fondos es de punto 27 y pues ya sustituyendo en el balance por componente me va a dar un valor de composición de 0,8345. Es una composición acumulada. Entonces pues de esta manera podríamos resolverlo. Si quieren también puedo probar aquí el solver. Permítame, acá agarro el polinomio. Voy a hacerlo. Aquí está, este es el ejemplo 2. Entonces voy a graficar 1 sobre y menos x. Entonces vamos a hacerlo. 1 sobre y, me falta un paréntesis. 1 sobre y menos x. Aquí está. Y voy a hacer entonces la gráfica de la función versus la variable que está cambiando. Entonces, en este caso, pues vamos a meter en el eje X la variable y aquí la función. Listo. Si se preguntan por qué no lo hice con 1, 1 y 0, 0, es porque pues me va a dar 1 sobre 0. Entonces ahí pues no puedo seguir. Simplemente van a graficar los valores donde no se indetermina la función. Entonces esto se llama f de x versus x.
Entonces acá lo que vamos a hacer es agregar la línea de ajuste polinomial. Aquí voy a decirle que me muestre la ecuación y el R de ajuste, el coeficiente de correlación, y pues vamos a hacerle un grado 5, que es lo que mejor se ajusta. Miren que con grado 4 me da 0.99, pero con grado 5 me da 1. Si bien con grado 6 también me da 1, pues con grado 5 ya se ajustó. El menor grado, la ley del menor esfuerzo que llaman. No necesito un polinomio más grande. Obviamente, entre más términos tenga el polinomio, mejor se ajusta. Aquí corroboro pues el polinomio que les mostré. Entonces en este caso pues les muestro que se ajusta perfectamente. Lo único que tengo que encontrar pues es el valor de x que satisface el área que estoy buscando. Por acá ya la tengo integrada. Espérate, la busco. Aquí está. Entonces lo único que tengo que hacer es ingresar todo esto al Excel. Entonces pues aquí es un poquito engorroso, podríamos decir. Se ve aquí muy grande. Entonces bajémosle un poquito a esto. Acá está. Voy a meter los datos que tengo, que es W inicial, W final. Dijimos que era 100 kilomol y las W final son 60. Sabemos que la composición inicial, que es la que me dieron, es de 0.5. Estoy buscando una composición final que no la conozco. Y aquí en esta celda, pues voy a hacerme de una vez el menos logaritmo natural. O sea, este menos lo puedo pasar acá. No se me vayan a confundir con el menos, lo pasé al otro lado. Entonces acá pues voy a aplicar el menos logaritmo natural de una vez. Menos logaritmo natural de 60 sobre 100. Acá ya tenemos que el valor de la integral que yo estoy buscando debe satisfacer esta área, que es 0.5108. Entonces acá tengo que meter la función. Aquí es un poquito engorroso. Venga, echamos un poquitico aquí de cálculo. Metiendo esto acá, 0.73 por 0.5, de una vez límite superior. Entonces 0.5 elevado a la 6 y todo eso sobre 6 más 11.6.7. Voy a copiarme esto para ahorrar trabajo. Por esto, y ahora esto es a las 5. Esto aquí es como de paciencia, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Menos 984.44 por esto, pero ahorita a la 4. Más 406.65 por esto, ahora a la 3. Menos 79.575 por esto, pero ahora la 2, aquí ya está, más 8,1854 por esto. Listo, es límite superior, ahora hasta límite superior. Aquí se me fue, aquí viendo, se me fue 1.5, me falta 1.5. Listo, entonces este es el límite superior. Ahora a todo esto le debo restar el límite inferior. Lo bueno es que acá ya puedo copiar y pegar. Entonces voy a copiar todo esto y lo paso acá. Y pues en vez de F3, ahora lo que voy a evaluar acá es la incógnita. Entonces acá abajo, pero se me bajó todo, no sé qué pasó. Entonces acá sería, en vez de F3, sería F4. Pongámoslo acá, F4, F4. Listo, F4. F4 y acá F4. Entonces ya me quedó la función evaluada entre el límite superior y el límite inferior. Entonces este se supone que el valor de x final va a ser el correcto cuando el valor de la integral me dé 0.51. Esto sería el valor correcto. Este es el deseado o la convergencia. Y tengo que probar diferentes xw para que me dé el valor deseado.
Entonces, pues esto lo puedes hacer por tanteo y error, pero pues claramente hay una forma más fácil, como les venía diciendo, que es precisamente lo que quiero hacer, que es hacer el solver. Esto ya lo hicimos en clases que día. Entonces la celda objetivo es esta, el valor de la integral. Yo quiero que el valor de esa integral sea 0. Aquí está, 0.51083 y lo que quiero que me varíe es la composición. Listo, de acá le doy solver y ya me da el valor de la integral o el valor del límite que estaba buscando. 0.27, esto ya es un valor correcto. Perfecto. 0.277, que es el mismo que obtuvimos por acá. Aquí se me había ido aquí copiamos el que se me había ido. Ya, listo. Con esto ya tenemos el problema resuelto. 0.27, 277. Acá vemos que me dio con más decimales. Y ya lo único que queda aquí pues es despejar la composición acumulada. Esto ya lo hice en la diapositiva, pues no hay necesidad de hacerlo aquí en el Excel. Solamente ya es despejar la composición del destilado y obtenemos una composición de 0.8345. Esto sería todo, dos problemas, uno con composiciones conocidas y uno con composiciones desconocidas. Pues espero que les haya gustado el video, muchísimas gracias.